Sí, en estas dos trecenas vamos a hacer estos ejercicios, ¿verdad? Ya en la trecena de Tecpat estaremos haciendo otro tipo de actividades, pero siguiendo la misma trecena, ¿sí? Vamos iniciando, hermanitos, sean todos bienvenidos a esta sexta práctica nahuálica, ¿sí? Bueno, esta sexta práctica nahuálica se titula precisamente esto, el teo, teoteóstol mixcoatl, teoteóstol mixcoatl. En este teoteóstol mixcoatl, Inguantepeyolotl, la cueva del portal del universo para acceder al conocimiento con las energías del espíritu de la montaña. Teot, algo sagrado, teosto, de teostot, cueva, es una cueva, Mixcoatl, es del universo. Entonces, como lo vamos a hacer en el ensueño, ¿no? Vamos a abrir un portal acá en el universo, en el cielo, donde podemos entrar nosotros a esa cueva sagrada que está en el universo, ¿eh? No es terrenal, es en el universo, en nuestro ensueño. Esta práctica a muchos de los hermanitos que hemos guiado, que son pocos, se les ha dificultado. ¿Por qué? Porque entender que hay un portal terrenal y un portal astral, ¿no? Ahora, miren, vamos a ofrendarle mezcal u aguardiente al espíritu de la montaña. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar un vasito, de preferencia, un jarrito de tarrito de barro, así de pequeñito. Ponemos ahí en nuestro altarcito, ponemos el mezcalito, aparte del agüita con la piedrita de jade, recordándole que esta agüita, por ejemplo, esta agua, si lo utilizo ahorita, en la mañana lo tengo que tirar en la tierra, en la tierrita, ahí en su banquetita o ahí en su jardincito, en su macetita. No lo echen al inodoro, no, no lo echen ahí, échenlo en la tierrita, ¿sí? Porque es su esencia y se convierten en protectores de su espacio, ¿sí? Vamos, el tepeyolotli, vamos desglosando esta palabra, ¿no? Ya en otras ocasiones lo hemos hecho. Decimos que tepe viene de la raíz de la palabra tepetl, que es montaña o cerro, que se refiere también al cuerpo humano, el reconocerse a sí mismo y conocer el camino que tenemos. O sea, me reconozco quién soy, pero también conozco cuál es el camino que estoy siguiendo. Yol viene de la palabra yoli, que es vida. Entender que la vida es una gran escuela que nos lleva a un sendero consciente del porqué de las circunstancias del sendero. Yolot, como el corazón, el órgano fundamental que siente y ama. ¿Sí? Entonces debemos de entender todas estas circunstancias que vamos viviendo son parte de nuestro sendero y abrazarlos. Viene, así tenía que ser, pero no porque los voy a aceptar, quiere decir, es que fallé en algún proyecto, luego decimos, fallé en algún proyecto. Es que de hecho no soy bueno, no. Era necesario para darme cuenta de las circunstancias que estoy viviendo. Un ejemplo claro, es que no pude ensoñar, no sé qué me pasó, solo me quedé dormidita y soñé que caminaba al lado de, o encima de, o con mis alas de. Bueno, pero no logré hacer nada.
Cuidado con eso, cuidado con eso, porque la mente, el corazón y el espíritu obedecen. Ellos no entienden de que, así es algo que no lo quise decir. Ellos lo toman como algo literal. Algo es un hecho, es un decreto, ¿sí? Entonces hay que cuidar con eso. Tenemos que decir, no lo logré, pero estoy en ese camino. Logré solamente acceder a esta parte. Solamente logré entrar y llegar a un espacio. Me falta, sí, pero lo voy a lograr, ¿no? Ojli, camino o sendero. Nos quejamos tanto, es que me fue mal, no, tranquilízate. Esta experiencia te tiene que servir para lograr lo que necesitas. ¿Era necesario tropezar? Sí, porque si no conoces la bondad, no podrás distinguir de la maldad. Si conoces la maldad, no podrás distinguir la bondad. Si no conoces la luz, pues no sabrás qué es la luz, ¿no? Si no experimentas dolor, no sabrás qué es el placer, el deleite de lo que tú haces. ¿Me entienden? Nahuálicamente la palabra nos habla, tepeyotlohtli, es conducirte hacia tu vida en el corazón de tu origen, controlar y trabajar con la fuerza de voluntad. Recuerden que desde el corazón viene la fuerza de voluntad. Es este colibrí que tenemos nosotros. Si este colibrí dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar. Se para, ya no trabaja. Literal, nos vamos a las carnes frías, ¿no? Entonces, es esta fuerza de voluntad para entrar a ese portal y encontrar lo que estamos buscando en esta sesión. Utilizar la máscara de Tepeyolotli, o sea, el ocelotito. Si tienen a la mano su máscara, lo vamos a utilizar. Vamos a ponerlo puesto. Claro, si es que queremos trabajar con, como guía, como nuestro guía, este animalito, nuestro nahualito. ¿Sí? Dice, seleccionaron a un nahual terrestre. No, en la siguiente clase vamos a hablar del nahualito que está en el aire, los que viven en el aire, en el cielo. Siguiendo este orden, primero vamos a intencionar con el ocelote, ya que tenemos nuestra máscara. Puede ser, a ver, tengo aquí, por aquí, aquí lo tengo. Siempre lo tengo presente, ¿no? Es de venadito. Algunos les he ofrendado cuando nos hemos puesto a trabajar personalmente en persona, ¿no? Puede ser mi máscara de ocelote, pero también podemos tomar la opción del venadito. Yo tengo aquí su patita, ¿no? Este, lo pongo en la tierra y intenciono que venga hacia mí. O agarro esto de la mano derecha, en la izquierda no, en la derecha, duermo así, con la energía de nuestro venadito, su patita, ¿no? Estos dos animalitos que son los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Son los más accesibles, son los que tienen el espíritu. No es que sean dóciles, no, es que son más permitibles para trabajarlos. Sí, tu nahual junto con tu señor de la noche. Se da. En nuestro tonal está nuestro señor de la noche. Por ejemplo, en mi caso, tengo mi señora de la noche, Chalchihuitlicue, pero pues su regente de Chalchihuitlicue es Coatl, la serpiente.
Sí, puedo intencionar con mi señora o mi señor de la noche junto con la serpiente, porque es su regente. Por eso ahora entiendo que cuando vamos a un evento, pues llevo mis amuletitos, algunas cositas que yo elaboro con mis manos y conjunto con los abuelitos, pues me naces, te lo ofrendo, te lo ofrendo, te lo ofrendo, ¿no? Entonces, ese es parte del entendimiento de lo que vibra dentro de nosotros. Cuatro, el nahual que querramos trabajar, ¿no? Algunos dicen, no, yo con ocelote no, ni con el venado, yo con el coyotito, ¿eh? Quiero trabajar con el coyotito. Está bien, hazlo, no pasa nada. Lo que sí necesitamos es que trabajes con esa energía. Ujú. Trabajar con la abuela Coyolxauhqui es necesario. Sí, es necesario trabajar con la abuela Coyolxauhqui, hermanito. ¿Quién es Coyolxauhqui? Pues la abuelita Luna, también un desdoblamiento de la abuelita Luna. Algunos dicen, es que la desmembraron, es que está ahí mostrándose como una energía desmembrada. No, no. Nos habla de que aprovechemos su energía para los ciclos de nuestra vida y aprender el arte de desmembrar de nuestra energía, de nuestro espíritu. Claro que va a llegar un momento, un nivel en donde nosotros físicamente disloquemos nuestros, nuestros, nuestras extremidades y podamos trabajar en esa bolita de fuego y elevarnos, ¿no? Dice, vamos a pedirle el sustento del desmembramiento del cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo onírico y cuerpo nahualito, ¿sí? A veces solo nos enfocamos en nuestro cuerpo físico y creemos que es solo ese cuerpo, pero hay otros cuerpos, como el cuerpo emocional. Vamos a desmembrar, vamos a quitar esa, esa emoción del odio, del resentimiento. Hay muchas emociones que no nos ayudan, como el miedo, la duda. Recuerden que son tres cosas que debe de trabajar una persona practicante de esta filosofía. Uno, el miedo. Tenemos que vencer el miedo. Dos, la duda. Híjole, creo que no voy a poder, sí. Yo no, es que me da miedo, es que déjate guiar, déjate guiar. No estás sola, no estás solo en este sendero, en este caminar. Estás acompañado. Déjate guiar. Y deja que se desmembre, que se quite de ti ese miedo. Tercero, el deseo, ¿no? No, si yo me convierto, pues, deseo irme allá y hacer daño y destruir y espantar y tranquilo. Bien lo decía una película que yo veía. Sí, tener un gran poder, detrás de él viene una gran
responsabilidad. Si vas a utilizar este poder, lo tienes que utilizar con humildad. Ayer hablábamos de eso. Con discreción, ¿no? Tienes que camuflajearte. Al día siguiente tú eres una persona normal, que trabaja, que viene, que hace, que tiene una familia, que tiene una tribu donde llega y se conecta con ellos, platica. No es el clásico que ya se fue a vivir allá en la montaña solito. No, que sí hay un nivel de eso. Sí, hay abuelitos que ya no están con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con su pareja. ¿Por qué? Porque han alcanzado un nivel que hasta ellos mismos les da miedo utilizar ese poder para no hacerles daño a sus hijos. ¿Sí? Seguir el ciclo lunar. Ahorita con la tecnología tenemos pues muchísimas posibilidades, ¿no? De ver en qué ciclo está nuestra abuelita luna, ¿no? Cuarto creciente, luna nueva, cuarto menguante o luna llena. Para eso tenemos que observar la abuelita, ¿verdad? Esta abuelita Coyolxauhqui. Seguir el ciclo lunar, el ciclo de Xolotl, ¿no? La estrella grande, el Tlahuitzcalpantecutli, para la transformación de nuestro cuerpo, la gran estrella. ¿Eh? ¿Qué es Xolotl y también Tlahuitzcalpantecutli? En la mañana es Tlahuitzcalpantecutli, el señor de la aurora, el señor que recibe el amanecer, pero en la noche es Xolotl. ¿Mm? Seleccionar un, un nahual de la noche, uno que vuela. Ya sabemos, pues yo, en mi caso, yo prefiero el ocelote o el venado. Personal, ustedes sabrán, para ustedes. Pero uno que vuela, puede ser murciélago, tecolote, la mariposa de obsidiana, ¿no? Que nosotros en náhuatl le llamamos como xopili, que es xo, de xolotl, pili, el niño que se transforma. ¿Se acuerdan de Piltzintecutli? ¿No? El pequeño xolotl, el pequeño ser que se transforma porque se desmembra. Es esa bolita de fuego. ¿Entienden? Ofrendarle la plegaria de tu Señor de la noche. Hay un documento donde están las plegarias, eh, los recitos para los señores de la noche. Sí, todo lo vimos en una clase. Sí, tenemos que tenerlo ahí. Por si alguien de los hermanitos lo tiene y lo pudiera compartir en el grupo, para los que se vienen integrando lo puedan tener. Adelante, hermanitos. Sí, por favor. Entonces, ese es el trabajo, hermanitos. Sí. Nahualtequillo, el trabajo nahuálico. Con la máscara puesta, vamos a hacer la plegaria, conectarse con el ocelote, caminar en la noche con la esencia del ocelote en la ensoñación. Aquí sí, ha llegado el momento. Ayer nos decía una hermanita, es que yo después de esto, de que escucho las instrucciones de la práctica, ya no duermo, ya me preparo para irme a trabajar. Entonces, ¿a qué hora lo puedo hacer? En la noche. Después de la clase me preparo y órale, a ensoñar, ¿no? Con la mente puesta, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque en la siguiente trecena es lo que vamos a hacer, ¿sí? Con la máscara puesta, vamos a hacer las plegarias y conectarse con el ocelote, caminar en la noche con la esencia del ocelote.
o sea, en la ensoñación, ¿no? En mi caso, el ocelote, si ustedes lo quieren hacer con él también. Si no, si ya saben, están seguros con qué animalito terrestre, adelante. Seleccionar un objeto, un lugar específico, a viajar en la ensoñación. Este es básico, hermanitos. Debemos saber a dónde queremos viajar. ¿Al Mictlampa o a un lugar terrenal? Me refiero al Mictlampa, allá al valle de nuestros abuelos que están descansando. Pero podemos viajar, por ejemplo, en mi caso, esto lo utilizo para ir a sanar con la abuelita y el abuelito, ¿no? Viajar en ese lugar, ir a sanar. Infligir la fuerza de voluntad necesaria y utilizar la comunicación telepática. Es importantísimo. Desde aquí yo intenciono para la sanación de la hermanita, del hermanito, y digo su nombre. Esta noche viajaré para poder ir a sanar a esta persona. ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Usar el Tlaconespahtecatzin en los siete cuecuellos. ¿Se acuerdan? Decíamos de la medicinita de la ceniza ayer que decíamos cómo lo preparamos. Bueno, lo vamos a poner en nuestros siete cuecuellos, en nuestros siete vórtices energéticos, en la parte de nuestra sexualidad, en el vientre, en el ombliguito, en el pecho, aquí en el corazón, aquí en nuestra boca, que es el topilzi, en nuestro chalchihuitl, en nuestro tercer ojo, y aquí en nuestro tecpat. Vamos a untarle un poquito. ¿Por qué en estos vórtices? Porque son los portales más, no vulnerables, sino son los portales con mayor acceso de energía y no queremos contaminarlos, ¿sí? Enfocar la energía en las articulaciones para que no nos cause dolor. Vamos a untarle un poquito, ya sea de nuestro agua de colonia, protectora, ¿no? Hacemos nuestros hombros, aquí donde están unidos nuestras piernitas, nuestra caderita, ¿sí? Porque si realmente lo hacemos con la seguridad de que podemos hacerlo, les anticipo, vamos a amanecer con un poco de dolor aquí. Sí, ¿por qué? Porque estamos intencionando justamente, pues, dislocar estas partes de nuestro cuerpo, sí, ajá, sí, hermanita. El Tlaconespahtecatzi lo explicamos el paso a paso en la clase que tuvimos ayer en la noche, hermanita, ¿sí? Entonces, ahí mismo le dice cuáles son los ingredientes, cuáles son las herramientas que necesitamos para sanar, para hacer esta medicinita, ¿sí? Ya está en YouTube esta clase, lo puede usted buscar ahí. Y terminando la clase, yo les envío el link de ese canal de YouTube donde voy subiendo todas las clases y ustedes pueden consultar en ese espacio. Bueno, después de que enfocamos, mentalizamos esta parte, vamos a sanar. Nuestro cuerpo tiene, nuestro cuerpo le tiene que obedecer nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser más fuerte que nuestro cuerpo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, nos tiene que obedecer. Lanzar el polvo en el suelo simulando la formación de una cueva y hacer la pintura facial alrededor de los ojos. Este mismo polvito que hacemos o que hicimos, poquitito, hacemos esto, ¿no? Con la mano derecha, poquitito, con la mano izquierda, aquí en el aire, ¿no? Hacemos esto, hacemos esto. La derecha
gira a la derecha. La izquierda, gira a la izquierda. Hacemos ese portal. Y ese mismo polvito le echamos un poquito de agua o agua de colonia que tenemos. Hacemos una masita y hacemos esta pintura facial en los ojos y un poquito aquí, conectando como Tezcatlipoca, ¿sí? Ese mismo polvito. Pero es que todavía no lo he hecho, no lo he elaborado ese polvito. Bueno, ¿con qué? Con lo que tengas de protección, ajo, ¿verdad? Agua de colonia. Decía un hermanito, no, el ajo yo no lo quiero utilizar, huele mucho, pero como protector es muy bueno. O agua de colonia. Tampoco tengo agua de colonia. Bueno, saliva, no creo que no tengas saliva. Mm, Órale, ya trabajar esta ensoñación, porque sirve como protector. ¿Por qué en los ojos? Porque para que protejan nuestra visión. Vamos a ver cosas que no son tan comunes. Vamos a vernos nosotros con otra forma, con diferente forma de nuestro cuerpo, nuestras manitas. A veces vamos a ver nuestras manitas con garras o vamos a sentir nuestros brazos con alitas. Y eso es lo que nos va a ayudar. Además, cuando nosotros untamos acá esta pintura facial, lo que hace es activar en nuestro rostro está conectado con todo nuestro cuerpo y con todos nuestros órganos internos. Esta pintura facial lo que hace es activar la intuición y la percepción de nuestro hígado, de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de nuestros riñones, incluso de nuestra sexualidad, para poder trabajar en armonía, ¿no? Bueno, untarse, untarse la medicina Tlanespahtecatzin en los oídos, en el olfato, en las manos, en los pies, un poco debajo de la lengua, ¿sí? Para poder trabajar. El poder que tiene ese polvito es el polvito mágico. Cuida que no te alcance la luz del sol en tu trabajo, Nahuatl. Cuidemos eso, ¿sí? No es que seamos como los vampiros, me quema, no. Todo este trabajo debe de ser de noche. Lo que hay que calcular que sea de noche. Construir nuestra sincronía entre el sol y la luna. Tenemos que construir nuestra sincronía, nuestra conexión con la luna y el sol. Así como está en la trecena, ¿se acuerdan? Día y noche están juntos. Por eso decidí en esta trecena, no es que yo haya decidido, sino que los abuelitos así me lo enseñaron, de que debe de hacerse estas prácticas en esta trecena, ¿no? Porque también no me mando solo, les pregunto, ¿creen que se puede hacer en? Sí, pues ya sabes que en la trecena de Pastecat, ahí está el día y la noche. Justo es en esa trecena que puedes trabajar esta parte. ¿Y cómo nos conectamos? Y ayer ya les hablaba, ¿no? Tengo ahí mi Atecocoli, le doy el mensaje, le doy mensaje a la luna, ¿no? Ofrenda de tabaco, que es el vehículo para el mensaje con los abuelos del Mictlampa, leer el humo. Un cigarrito, un puro, o el tabaquito hacemos, lo enrollamos con papel, arroz, pero al prender el tabaquito no lo vamos a inhalar, no es mantenerlo en la boca y abrir la boca. Ese humo, cuando abrimos la boca, nuestra mente estamos intencionando con nuestra plegaria.
que yo me conecte con los abuelos y mi nahualito. Abro mi boca y órale, a entregarlo, ¿no? El tabaquito es el mejor vehículo para comunicarnos con las energías de los nahualitos. Ofrenda de mezcal u aguardiente. Tenemos, acuérdense su copita que vamos a poner. En esta trecena, perdón, en esta práctica, el poder de Charlotte como la energía de transformación presente en todos los ámbitos de la vida. Este es el día Olin. Nos faltó aquí los puntitos de la cuenta, que sería Chicuase Olin, 6 día movimiento, ¿sí? Y justamente lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en esta ensoñación, si no ahorita ya no lo pudimos hacer, pero en la noche hay que hacerlo antes de dormir, lo que ven ustedes en esta olla, este es la olla y este es el cuerpo, vean, un piecito, una manita y su cabecita, ahí está, en esa ensoñación. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que el quitarse los brazos, desmembrarse? Aquí está. Y vean quiénes están. Dos cráneos. Y no están haciendo, no nos dice, ponte a hacer un pozole de humano. No. Y ese trabajo, Nahual. Vean a Xolotl y el Oli, las dos energías en armonía. El día y la noche, luz y oscuridad, bondad y maldad. Y este cambio, como la medicina del cambio, porque el cambio, la transformación es una medicina espiritual, energética, emocional, onírica, náhuatl. Nos acompaña Mayahue, el Pasteca, el Centeo, el Xochipilli. Y nos acompañan los abuelos en este ejercicio. Entonces, ahorita nos vamos a acostar para los que puedan, y si no, en la noche háganlo, no se preocupen. Mano izquierda, con su máscara, intencionan caminar con su nahualito, ya sea el venado o el ocelote o el que seleccionen ustedes. No se tengan miedo a ustedes mismos. En el ensueño podrán verse de diferente forma. Vamos a vencer miedo, duda y deseo. Estos tres. Vamos, ustedes pueden, nosotros podemos, no estamos solos, estamos acompañados. ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces, ¿les parece si nos vamos a la ensoñación? Vamos trabajando. Nos vemos al rato en la clase. Clase Kamati. ¿Qué hace Kamati que más tiene? Clase